Bienvenido a este primer podcast de Inside Emotion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y en esta ocasión quiero compartirte este tema que se llama Adentrándonos al inconsciente. Y para esto te quiero compartir un poquito de mi historia, de cómo es que llegué a este tema que para mí es fascinante e interesante. Puesto que desde hace 13 años aproximadamente me he estado dedicando a algo que se llama biodescodificación. Desde hace 13 años me dedico a trabajar con el origen emocional y mental de las enfermedades. Y en aquel entonces yo ya me estaba dedicando a todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas, energéticas, pero había una especie de insatisfacción personal. Porque, pues en algunas ocasiones funcionaba, en algunas otras no había resultados tan interesantes o, pues como yo los quería tener, ¿no? Sin embargo, llegó a mí esta información y me encantó cuando pude ver que había una forma de poder explicar científicamente el cómo es que nuestro cuerpo enferma cuando esta parte emocional y mental pues no está del todo armónica o hay una incongruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos. Entonces, en su momento llegaron a mí unos videos muy interesantes hablando acerca de esta fascinante de este fascinante tema a cargo de Henry Corbera. Él fue uno de mis primeros maestros con respecto a este tema. Y de hecho tuve que viajar hasta Cuba y prepararme para poder aprender todo esto del inconsciente biológico, así le podremos llamar. En aquel momento, después de 10 días del primer entrenamiento, fue por lo que me motivó a seguir en todo este ámbito de la salud emocional y mental. A la par, antes de dedicarme al 100%, pues yo me dedicaba a ser gerente de ventas de una marca de relojes acá en México a nivel nacional. Pero definitivamente esto fue lo que me hizo cambiar completamente mi visión. Encontré, mi propósito de vida, ¿no? Cuando descubrí que podía llevar información de salud a muchísimas personas en el mundo. Quiero compartirte una de las principales razones por las que tuve la certeza de seguirme dedicando a esto. Y esa razón fue un testimonio propio. Quiero contarte que esto de biodescodificación trabajamos con 3 cosas principalmente. Número 1, trabajamos con todos los conflictos cronológicos, así se le llama. O sea, en pocas palabras o en términos coloquiales, pues son los traumas que luego tenemos a lo largo de nuestra vida que nos generan anclajes y pues situaciones de dificultad y que muchas veces no se tienen los suficientes recursos y pues eso genera un eco en el tiempo y va mermando hasta que van expresándose algunos otros temas o se convierten en conflictos desencadenantes y pueden originar pues tanto enfermedades físicas como emocionales. Entonces, en aquel entonces, cuando yo tuve que mi testimonio personal, me recuerdo que uno de mis maestros me tuve la posibilidad de que me leyeran algo que se llama el árbol genealógico, ¿no? Que esa es otra de las áreas con las que trabaja biodescodificación. Y me sorprendí demasiado porque en aquel momento él, a través de fechas de nacimiento, de nombres en mi árbol genealógico y también de preguntarme si con alguna de estas personas tenía parecidos de rasgos fisionómicos, fue tan certera su diagnóstico y su lectura que recuerdo que en esa ocasión era una noche en donde yo le quería pedir de favor que me ayudara porque yo tenía en ese entonces un síntoma físico en donde mi lengua constantemente me la pasaba teniendo una sensación como de ardor. A veces se me hinchaba, a veces la sentía eléctrica.
tuve la oportunidad de ir a diagnosticarme con algún médico y entonces la única respuesta que me decían, bueno, pues es que eso es estrés. Y para mí no era suficiente, o sea, la opción era que fuera con el psiquiatra y que me medicara y pues para mí no era lo que yo quería. Y lo que resultó fue que su diagnóstico era que yo era algo que se llama un doble o que guardo una fidelidad de un ancestro en específico, y por las fechas él se dio cuenta que yo tenía algo que ver con mi abuelo paterno. Y recuerdo que, bueno, mi maestro es español, todavía vive, que por cierto le mando un gran saludo y honra a Pepe Caldera, que vive por ahí a las afueras de Barcelona. Y me dice, con palabras un poquito altisonantes, me dice, bueno, Miguel, pues tu abuelo era un cabrón, ¿no? Ellos no dicen cabrón, pero lo decía la mexicana. Y me dice, ¿sabes qué? Ve y pregúntale a tu padre acerca de tu abuelo y pregúntale si él sabe acerca de si había algún secreto familiar o si había alguna otra familia, que tuviera otra familia, fuera del matrimonio. Entonces me recuerdo que esa noche fui con mi padre y yo le pregunté, oye papá, ¿tú sabes acerca de si mi abuelo tenía pues familia fuera del matrimonio? Y su respuesta simplemente me dejó paralizado. Me dice, Miguel, dicen las malas lenguas. Y cuando él dijo esa frase, para mí todo empezó a tener sentido. Porque biológicamente la lengua pues habla de... más bien sirve para hablar, ¿no? Entonces si a mí me quitaran la lengua, si se me entumiera la lengua, si yo no tuviera este órgano en mi cuerpo, pues no podría hacer esto. Entonces me dijo, bueno, pues dicen que quizá era probable que tuviera alguna aventura, algún hijo, fue el matrimonio. Y según desde las palabras de mi padre, cuando mi abuela se entera de estos chismes, porque a ciencia cierta, al día de hoy no sabemos si esto es real todavía, ¿no? Porque pues son puras habladas o se dice que, ¿no? Pero gracias a que tuve esta información, regresé con mi maestro, hicimos un trabajo de un protocolo con hipnosis ericksoniana y fue impresionante cómo a partir de ese momento nunca más en mi vida volví a tener un síntoma en mi lengua. Entonces, bueno, pues para mí fue extraordinario el que cómo a través de una cosa mental se haya podido corregir algo en mi cuerpo. Entonces eso me dio la certeza de que esta información era válida, que tenía de alguna forma algo que aportar al mundo. Y bueno, pues me fui adentrando, fui estudiando, hice todos los módulos de biodescodificación. Y una de las cosas con las que nosotros trabajamos o podemos entender, debemos entender en biodescodificación, es lo que hace un momento te decía del inconsciente biológico. ¿Qué es el inconsciente biológico? Es esta parte de tu cuerpo, mejor dicho, de tu mente en conexión con tu cuerpo, que de alguna manera hace que pues se anime, o sea, tenga de alguna forma todos estos impulsos y funciones sin que tú necesariamente conscientemente le digas que tenga que hacer. Es decir, cuando tú te vas a dormir, pues tú no le dices a tu corazón, oye, no te olvides de latir porque pues en una de esas aquí me quedo frío. O tampoco le dices al pulmón, oye, pues no dejes de hacer tu función de respiración y de hacer el intercambio de gases, ¿no? Porque pues en una de esas también aquí me quedo paralizado. Entonces, cuando nosotros entendemos el sentido biológico o el para qué sirve ese órgano, pudiéramos entender mucho más profundamente cuál podría ser la razón emocional mental del por qué o el para qué un órgano está afectado. Te pongo un ejemplo.
Vamos a pensar que de pronto en tus pulmones se manifestara algún tipo de, bueno, vamos a ponernos dramáticos, de cáncer en el pulmón. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la función biológica del pulmón? Pues sencillamente y muy importante, hacer el intercambio de gases, ¿no? Digamos que inhalas oxígeno y exhalas dióxido de carbono, y gracias a ese oxígeno es que puedes alimentar a toda tu sangre y a todos tus tejidos de oxígeno. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál sería la razón por la que de pronto este inconsciente biológico que se encarga de un gran porcentaje de todas esas funciones determinara que o dejara que se empezaran a modular o expandir o a manifestar más masa de determinado órgano? Entonces, si tú te preguntas para qué, sería para resolver un tema de que no existe el suficiente oxígeno. Y el conflicto emocional, por ejemplo, pudiera ser que yo en el trabajo me siento agobiado, que me siento presionado, que me siento asfixiado. Y si ese es mi estado emocional mental, muy probablemente entonces pudiera manifestarse un conflicto de generar más masa pulmonar con la razón o con el objetivo de que pudiera yo generar más oxígeno. O sea, de alguna forma estaría exacerbando esa función biológica para mantenerme en supervivencia. También te quiero compartir otra de las razones por las que me encanta no solamente entender el inconsciente biológico, como te estoy compartiendo, sino el inconsciente en general. Yo no sé si tú sepas, pero el inconsciente es una parte de nuestra mente que representa el 95% de nuestra mente, y solamente el 5% es nuestro consciente. Entonces, cuando nosotros decidimos cosas, cuando nosotros tenemos una elección de algo, pues es muy obvio cuando la respuesta es que quien elige es el inconsciente. ¿Por qué? Pues es el 95%. Y este 95%, cuando empezamos a entender su funcionamiento, como bien dice el título de este podcast, adentrarnos a este inconsciente y poderlo comprender más. Y quizá nunca lo terminemos de comprender, pero cuando empezamos de pronto a saber un poco más de eso, de lo que quizá controla, por decirlo así, nuestra vida, podremos quizá de forma más amigable tener cambios más profundos y que muchas veces no nos gustan determinados programas o esas manifestaciones que vienen desde nuestro inconsciente, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba en una cena con otro de mis maestros que se llama Christian Beyer, que él fue uno de los de los originadores y creadores de algo que se llama descodificación dental. Su trabajo es asombroso porque gracias a todo lo que él desempeña y todo lo que estudió de antropología, de los dientes, porque obviamente su profesión era dentista, se puso a estudiar el cómo es que tenían las raíces determinadas formas, y empezó a darse cuenta a través de las placas panorámicas de cómo es que en algunas personas estaban movidos de una manera, tenían formas de otra, de cómo es que las caries también pudieran estar expresando algún tipo de conflicto, de que gracias a que podemos entender que parte de los compuestos del diente de algo que se llama hidrooxiapatita, que también es un compuesto que se sabe que existe en la pineal. Entonces, aquí podemos entender que el cerebro de alguna forma tiene conexión con todo, obviamente, pero que mueve de alguna forma los dientes. Depende de ciertos traumas o eventos. Para todas las personas que quizá han conocido a este hombre, o si no lo conocen, alguna vez yo
tenido la oportunidad de poder escucharlo, de que me lea mi panorámica. Y bueno, este hombre, gracias a todo ese conocimiento, te puede decir, bueno, pues en este canino tienes la raíz tal, en este diente 22, en este otro diente 23, etcétera. Tienes las raíces así, lo tienes volteado asá. Y entonces esto te ha pasado cuando tuviste tu niñez, esto tiene que ver con tu papá, y es impresionante como no hay falla. Entonces estaba en una cena con él y estábamos cenando, estábamos charlando de cosas, de la vida. Y bueno, pues no recuerdo el previo de esta plática, pero en una de esas me dice: Miguel, te ha costado mucho trabajo dejar a tu madre, ¿verdad? O sea, desprenderte de tu madre. Y entonces yo dije, bueno, pues no sé a qué viene la pregunta. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿te has dado cuenta o ya te percataste que en tu camisa tienes una marca y esa marca está bordada dibujando un ancla de barco? Y me volteaba a ver la ropa y efectivamente, quizá algunos conocen esa marca y se llama Dockers. Y me dice, ¿para qué sirven las anclas? Y yo le digo, bueno, pues para callar los barcos en el mar, para que no se muevan. Y me dice, bien, ¿y dónde está el mar? O sea, ¿qué es el mar? O sea, ¿a dónde pertenece? Y yo le dije, bueno, pues a la tierra. Y me dice, así es, a nivel simbólico, el agua son emociones. Y la tierra no por nada se le denomina o se le conoce como la madre. Entonces, esto es una expresión de ti inconsciente, de cómo tienes a tu madre en el corazón anclado, y esto de alguna forma te priva de tu libertad para hacer todas esas cosas que tú quieres en la vida. En ese momento se levantó, se puso atrás de mí, me empezó a hacer unos masajes en los dientes, y yo no sé de dónde, por qué o cómo, empecé a caer en un llanto desgarrador. Obviamente estamos en un restaurante, no podía contenerme, yo me quería definitivamente pues parar, o sea, no tener un show allí, ¿no? Pero no lo entendía, era imparable. Y a partir de ese momento ya no solamente me encantaba y me gustaba entender y trabajar con el inconsciente biológico en las personas, de entender su información inconsciente del para qué se enferman, sino también me llamaba la atención el cómo es que simbólicamente todas las cosas que nos rodean hablan de nosotros, desde que te levantas hasta que te duermes. Constantemente, de alguna forma, el inconsciente se está manifestando, y que a mí se me estaba yendo información que muy probablemente era muy relevante. Y a partir de ese momento empecé a estudiar símbolos, significados de imágenes, y también de algo que se llama arquetipos, que poco a poco les iré compartiendo a lo largo de todos estos podcasts, porque es un mundo fascinante. Y quiero compartirte 4 características del inconsciente, porque a lo largo de todos estos podcasts, y necesitamos comprender el cómo funciona. La primera característica de este inconsciente es que es atemporal, es decir, no reconoce el tiempo. Si tú cierras los ojos y te vas a un momento de tu vida en donde te recuerdes del momento más triste, pues en tu cuerpo físico vas a volver a sentir todos esos químicos, aunque no estés en ese instante precisamente. Vas a volver a sentir esa tristeza. Entonces no reconoce el tiempo. La segunda característica de este inconsciente es que real y simbólico es lo mismo. Seguramente has escuchado ese famoso ejemplo de cuando te dicen cierra los ojos, o incluso abiertos. Imagínate que tienes un limón y lo partes por la mitad, lo acercas a tu boca y lo acercas tanto que
lo exprimes y sientes como todo ese juguito te explota por todas las paredes internas de tu boca. Y luego agarras 3 granitos de sal y los revuelves con el jugo de limón que te acabas de explotar, de este medio limón. Y luego acá hay en México un chilito que se llama tajín, que es un chilito en polvo. Ya saben que acá en México a todo le ponemos chile. Entonces imagínate que agarras poquito tajín y lo revuelves con el jugo de limón y después lo tragas. Entonces mientras estés haciendo esta visualización, repito, incluso con los ojos abiertos, tu boca va a empezar a salivar aunque no haya limón. Entonces para el inconsciente real y simbólico es lo mismo. La tercera característica de este inconsciente es que es inocente. No tiene la capacidad de reconocer qué es bueno o qué es malo. Para él, dependiendo de la programación que tú tengas, es lo que él va a manifestar. O sea, si tú vas a preguntarle a una mujer musulmana, oye, ¿tú no te sientes mal, no te sientes sucia, denigrada como mujer porque tú compartes a tu marido con otras 4 mujeres? Y entonces esa mujer te va a decir, no, esto acá es normal. Pero pregúntale a tu vecino o a tu vecina si te compartiría su pareja y lo más seguro es que dijeras que no. Porque nosotros en Latinoamérica tenemos otro tipo de creencias. La cuarta característica del inconsciente es que no tiene la capacidad de reconocer al otro, dependiendo de lo que esté archivado en tu memoria, en tus creencias, en ese mundo tan amplio que es el inconsciente. Eso es lo que vas a manifestar. Seguramente has escuchado esa frase que lo que te choca, te checa. Y efectivamente es así. Recuerdo que alguna vez una persona me dijo, eso es psicología barata. Pero en realidad es más profundo. Quizá no lo logramos ver. Yo recuerdo, y siempre cuento esta historia, que en donde una vez una muy buena amiga me decía, a ver, Miguel, yo no entiendo eso del inconsciente de lo que tú hablas, ayúdame a entender. A mí me acaban de dar un cristalazo en mi coche y se llevaron mi computadora y adentro tenía mi identificación y yo necesito esa identificación. Y bueno, la computadora, ¿no? Yo no entiendo cómo es que eso me puede pasar a mí si tú dices que todo es un espejo y esto del inconsciente, no lo entiendo. Y yo le dije, porque claro, pues es mi amiga, yo la conozco. Y le dije, solamente te quiero hacer 2 preguntas. Tú dijiste que a inicios de año ibas a empezar con tus clases de spinning. Y resulta que no sé si ya lo empezaste. A lo cual me contestó, no he tenido tiempo. Y bueno, yo le contesté, es justamente el cómo tú no te respetas, el cómo tú también te robas y te faltas al respeto en tus compromisos. Y le pregunté también, por cierto, tú me habías dicho que ya ibas a dejar de trabajar los fines de semana porque habías notado de una especie de desunión con tu familia. A lo cual ella me contestó, pues no he podido dejar de trabajar porque últimamente es cuando más he tenido trabajo. Y entonces yo le contesté, bueno, ¿te das cuenta el cómo te robas tú, cómo le robas a tu familia el tiempo? No te respetas, nadie te puso una pistola para que tú dijeras que tenías que ir a tus clases de spinning o que tuvieras que cumplir cada fin de semana con tu familia. Tú lo dijiste, tú eres quien te robas. Y le dije, allá afuera, en donde estamos interconectados con todos, de donde tú sacas que allá afuera, que es una expresión tuya de alguna forma, y que por cierto en algún otro podcast vamos a hablar de esto, de cómo todos estamos conectados, de cómo todos somos uno, pues no vayan a venir a robarte. Y le dije, y por cierto, se robaron tu computadora y dentro de esta computadora o de la valija o mochila donde lo tenías, pues estaba tu identificación. Le dije,
a nivel inconsciente, tu identificación es la identidad. O sea, estás perdiéndote quién eres. Ya no sabes ni quién eres. De tanto que te robas, de tanto que ya no cumples contigo misma. Entonces, bueno, estas son las 4 características del inconsciente que me gustaría el día de hoy dejarte para que las conozcas, y me gustaría seguirte compartiendo muchísimas otras cosas del maravilloso mundo de esta mente tan amplia que tenemos. Te espero en el próximo podcast. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez. Espero que hayas disfrutado esta charla y te aseguro que vamos a tener pláticas muy, muy interesantes con respecto a este tema que te aportarán a manera de autoconocimiento. Hasta la próxima.